Saludos, bienvenido a la clase de física. Continuando con nuestro aprendizaje, el día de hoy veremos un repaso de los temas que hemos visto anteriormente. Veremos un ejercicio de presión, un ejercicio de presión hidrostática y un ejercicio de principio de Arquímedes. Entonces empezamos. Ejemplo 1, dice lo siguiente. Se tienen dos bloques del mismo material. Determina el valor de θ, del ángulo de inclinación, para que el valor de la presión en ambos casos sean iguales. Entonces, nos está presentando dos casos, ¿no? Un bloquecito de arista L y otro bloque de 2L, el doble, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuál es la relación que guardan entre ellos. Al fin y al cabo, a nosotros nos están pidiendo determinar la presión que van a ejercer sobre la superficie, ¿no? Ahí está. Ya está. Entonces, vamos a empezar con él, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque rápidamente podemos identificar de que la única fuerza o la fuerza que va a aplicar la presión justamente va a ser la fuerza de gravedad, que es masa por gravedad, o sea, mg, ¿ya? Entonces, ¿cómo determinamos nosotros la presión? Bueno, la presión para nosotros era igual a fuerza sobre área, ¿no? Entonces, si nosotros desarrollamos la presión en el primer caso, ¿cuánto era la fuerza que aplicaba? Mg. Ya está. ¿Y cuánto era el área? Ahora miren, si es que una arista es L, ¿cuánto vale el área de la superficie sobre la cual está apoyada? Claro, un cuadrado, ¿no? Porque es un cubo. Son bloques del mismo material, es un cubo. Por lo tanto, la base sería L al cuadrado. Entonces, ya tenemos la primera presión. Ya está. Ahora determinaremos la presión en el bloque de doble arista, donde nuevamente, ¿no?, se obtiene por aquí una fuerza de gravedad, Fg. Ya está. Ahora, vamos a darnos cuenta de lo que está ocurriendo por aquí. Mira, tenemos un bloquecito de esta forma, ¿ya? Si lo dibujamos tridimensionalmente sería así. Ya está. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar si es que la arista se duplica? Si es que la arista se duplica, entonces yo tendría que duplicar este lado, este otro, ¿ya? Ya está. Pero eso no es un cubo, por lo tanto tendría que prolongarlo en la parte de atrás, de esta forma, y también en la altura. Aproximadamente por ahí, ¿no? Ya está. En donde nos damos cuenta de que si al inicio teníamos un bloquecito de masa M, ¿cuánto será la masa del bloque, pero de doble arista? Contamos, ¿no? Si un bloquecito es M, contamos, ¿cuántas masas tenemos en la superficie? 4, y con la superficie de arriba, 8. O sea de que, si es que aquí era masa M, el otro será masa 8M. 8mg, ¿de acuerdo? Muy bien, pero a nosotros no nos interesa esta fuerza, sino que tenemos que descomponer para poder determinar la fuerza que es perpendicular a la superficie. Entonces vamos a hacer una descomposición rápida y nosotros decimos, ¿no? Existe esta descomposición que es entrante y existe esta otra descomposición que también es entrante, ¿ya? Este ángulo θ por rebote se cumple de que está por aquí, ya está. Entonces tenemos una descomposición, ahí está. Muy bien, entonces tomamos a este lado como la hipotenusa. Entonces, recuerdas, ¿no? Si se opone al ángulo es un seno, si es adyacente es un coseno. Por lo tanto, si es que la hipotenusa vale 8mg y el de aquí que es adyacente, ¿cuánto te sería el valor? 8mg multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Y el otro cuánto sería? 8mg, y como se opone, por el seno del ángulo. Entonces ya tenemos, mira, la fuerza que es perpendicular a la superficie. Por lo tanto ya podemos aplicar la ecuación de presión, en el que nos dice presión es igual a fuerza sobre área. Pero para nosotros, ¿cuánto vale esta fuerza? 8mg multiplicado por el coseno del ángulo θ sobre el área. Si es que la arista es 2L, ¿cuánto vale el área de esa superficie, de ese cubo? El cuadrado, ¿no? O sea que sería 4L cuadrado. Entonces, estas dos presiones tienen que ser iguales. Hay que igualarlas entonces. Entonces decimos igualando P es igual a P.
Si igualamos esas dos presiones que tienen que ser iguales, se va a cumplir, ¿no? De que 8mg multiplicado por el coseno del ángulo sobre 4L cuadrado tiene que ser mg sobre L cuadrado. Y aquí al instante se van a exterminar algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, L cuadrado se va con L cuadrado, mg se va con mg, ¿ya? Y nos quedaría a un lado coseno, ¿no? Coseno, el cos de θ. Este 4 pasa a multiplicar, se queda en el numerador. Este 8 pasa a dividir, se queda en el denominador. Si simplificamos, obtenemos de que el coseno es igual a un medio, ¿ya? ¿Y coseno de qué ángulo es un medio? Obviamente aplicando a un ángulo agudo. Claro, tú ya lo sabes, ¿no? El coseno de 60. Por lo tanto, el ángulo θ sería equivalente a 60 grados. Muy bien, jovencito. Ejemplo 2. Tema de presión. Nos dice así. Se tienen dos recipientes cúbicos de arista L y 2L. Si todo el agua del recipiente de 2L se llena en el otro recipiente, calcule la variación de presión en el punto A. El punto A está por aquí. Punto A. Ya está. Entonces nosotros ya sabemos cuál es la ecuación de presión hidrostática, ¿no? En el que la presión hidrostática es equivalente a la densidad del líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura, ¿no? Ya está. Entonces, ya podemos operar. ¿Cuánto vale esta presión inicial para el punto A? Bueno, la presión inicial, que le vamos a colocar así una bolita, inicial, ¿ya? Inicial. ¿Cuánto es la densidad de líquido? Ya que es agua, es un 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Multiplicado por la gravedad, que en este caso es 10, y multiplicado por H. ¿Cuál es la altura? Bueno, la altura, que está a la mitad, nos está explicando, es L. ¿Pero cuánto vale L? 8 centímetros. Y para nosotros transformándolo a metros, vendría a ser, ¿sí o no? 0,008 metros, ¿no? Pero nosotros vamos a aplicarle algo más bonito. 8 por 10 a la menos 2 metros. Mira qué bonito. Ya está. Por lo tanto vamos a reemplazarlo. ¿Cuál es la altura para este punto? O para este punto, ¿no? Sería 8 por 10 a la menos 2. ¿Ya? Entonces ese menos 2 se va a simplificar con dos ceros y nos va a quedar 8 por 100. O sea que la presión hidrostática inicial era 800 pascal, ¿no? 800 pascal. Muy bien, ya está. Ahora nos dice de que, mira, el otro recipiente que es cúbico tiene una cantidad de agua que está a la mitad de altura. Vamos a determinar el volumen, ¿de acuerdo? Vamos a determinar el volumen. Entonces nosotros decimos, vamos a tomar otro color de volumen, un verdecito. Ya. ¿Cuánto vale el volumen de este de aquí? Bueno, ya que es cúbico, vamos a determinar la base, ¿no? La base es L por L, que es la profundidad, el ancho, y la altura, ¿cuánto sería? L medios. ¿Cuánto vale el volumen? El volumen va a valer L cubo sobre 2. O sea, la cantidad de agua que hay aquí es L cubo sobre 2. ¿Por qué no lo simplificamos? Ahora te lo voy a explicar, ¿ya? Ahora, esta cantidad de agua lo vamos a vaciar en el otro recipiente. Nuestra pregunta es, ¿qué tanto va a aumentar esa altura? Porque obviamente ya no va a ser L, ¿sí? Va a ser de repente, y no vayas a cometer el error, ¿no? De que si esto es L y le sumo L medios, va a ser 3L medios, ¿no? No, bastante cuidado, porque mira, ten en cuenta que es un cubo de arista 2L y el otro es L, así que bastante cuidado. Muy bien, entonces vamos a averiguar cuánto es de volumen que va a ingresar, ¿ya? Vamos a averiguar, entonces lo colocamos por aquí. Este líquido va a ingresar por acá. Va a ingresar por acá. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la altura? Ya. Bueno, el volumen tiene que ser igual, o sea, de que V tiene que ser el mismo. Ya. Y me doy cuenta de que este cubo de aquí tiene una arista 2L. O sea, ¿qué va a ser? 2L, ya, multiplicado por la profundidad, otros 2L, y multiplicado por la altura que se va a aumentar. O sea, H, ¿no? Multiplicado por la altura. ¿Ya? Esa va a ser el volumen, el cual se va a agregar. ¿Ya?
al L que ya se tenía. O sea que si se tenía por aquí, lo voy a explicar mejor. Si se tenía una altura L, ahora H va a ser esto, mira. H. ¿En cuánto va a aumentar? De tal forma de que este volumen tiene que ser igual al otro. Ah, ya. Entonces, vamos a igualar. Este volumen de aquí tiene que ser igual a este otro volumen de acá. Entonces vamos a igualar. Igualando, ya, tomando estos dos, vamos a igualar. En el que decimos, ¿cuánto salía acá, por cierto? Va a salir 4L cuadrado por H, ¿no? Y H es lo que queremos hallar. Entonces nosotros decimos, 4L cuadrado por H tiene que ser equivalente a L cubo sobre 2. Un L cuadrado se va con un L cuadrado y me queda 1. 4 pasa a dividir y H era igual a L sobre 8. Ya está. Pero mira, si es que L es 8 por 10 a la menos 2, ¿cuánta va a ser la altura que se ha elevado? Dividimos, ¿no? 8 por 10 a la menos 2 entre 8. Va a ser 1 por 10 a la menos 2 metros. O simplemente 10 a la menos 2, ¿no? Bueno, vamos a colocar 1 para que te des cuenta. Ya. Muy bien, entonces, este volumen en este nuevo recipiente va a tener una altura de 1 por 10 a la menos 2 metros. Ahora considerando, mira, mira, si es que L es 8 por 10 a la menos 2 y H es 1 por 10 a la menos 2, ¿cuánta va a ser esta altura total? Claro, suma, ¿no? Suma, ¿cuánto va a ser? 9 por 10 a la menos 2 metros. Ahora, como tenemos el punto A por aquí, ya podemos operar, ¿no? Nuevamente, utilizando esto de aquí. La presión final, la presión hidrostática final, tiene que ser del agua, ¿no? 1000, que es la densidad, la gravedad que es 10, y en este caso, la altura ¿cuánto es? 9 por 10 a la menos 2 metros, ¿no? Entonces, eliminamos, 2 ceros se van con 2 ceros, y la presión hidrostática final ¿cuánto nos va a dar? 100 por 9, 900 pascal. Por lo tanto, ¿cuánto sería la variación de presión que ha ocurrido? Si al inicio era 800 y al final 900, que obviamente irá a aumentar, porque el agua, la columna de agua aumentó, la variación de presión, vamos a colocarle la variación de presión, era igual a 100 pascal. Y esa sería la respuesta. Pues, tercer y último ejemplo. Borramos esto y el ejemplo nos dice así. ¿Ya? Un cubo flota y sobresale los 2/5 de su volumen. Determine la relación entre la densidad del cubo y la densidad del líquido, obviamente. ¿Ya? Inicialmente el problema te presentaba sin gráfico, ¿ya? Pero podemos deducir de que el gráfico va a ser de esta forma, en el que nosotros decimos, los 2/5 sobresalen. Esto de aquí son los 2/5 del volumen total, donde V es el volumen total, ¿ya? Por lo tanto, dime, ¿cuál es el volumen que está sumergido? Rápidamente, ¿no? Va a ser 3/5 del volumen total. Ya está. Y ahora sí, aplicamos nuestra primera condición de equilibrio, en el que decimos, la fuerza de gravedad tiene que ser igual al empuje hidrostático o al empuje del líquido. Y aplicándole la condición de equilibrio, en el que las fuerzas que van hacia arriba tienen que ser igual a las fuerzas que van hacia abajo. Aplícale. ¿Quién va hacia arriba? Empuje del líquido. ¿Y quién va hacia abajo? La fuerza de gravedad. ¿Cuánto vale el empuje del líquido? Nosotros ya lo sabemos. Vale la densidad del líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por el volumen de la parte sumergida. ¿Cuánto vale la fuerza de gravedad? Vale masa por gravedad. Pero estamos trabajando con la densidad del cubo. Por lo tanto, la masa colocados en función de la densidad, ¿cuánto va a ser? La densidad, en este caso del cubo, multiplicado por el volumen total. El volumen total sube, mira, todo. V. Y multiplicado por la gravedad. Masa por gravedad. Entonces, si nosotros operamos, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta de que por aquí todavía va a quedar operar, ¿no? Densidad del líquido por la gravedad. ¿Y cuánto valía el volumen de la parte sumergida? Lo que está sumergido, los 3/5 de V. Este es igual a la densidad del cubo y multiplicado por V y por esto. ¿Ya? Rápidamente simplificamos. G se va con G,
el volumen se va con el otro volumen, ¿ya? Y a mí me pedía la relación entre la densidad del cubo y del líquido. Es el cubo entre el líquido. Del líquido pasamos a dividir. Por lo tanto, ¿cuánto saldría? Mira, pasamos a dividir la densidad del cubo entre la densidad del líquido, nos daba ¿cuánto? 3 quintos. O sea que están de 3 a 5. Muy bien, jovencito. Ahí nos estamos quedando. Espero que este repaso te haya servido, ¿sí? Hasta la siguiente clase.